Hola, ¿qué tal? Futuros mechones, bienvenidos a su clase, bienvenidos a PreUnap. Hoy vamos a resolver un problema de esos que dan un poquito de miedo, que son los de suficiencia de datos. Nosotros no podemos decir que suficiencia de datos no es un tema importante, porque uno puede decir, bueno, esa no la contesto, no, esa me la salto, porque total. La PSU de matemáticas está dividido en 4 ejes temáticos grandes: números, álgebra, geometría, datos y azar. Por cada uno de los ejes temáticos tiene 2 problemas de suficiencia de datos. Eso es según DEMRE, para el próximo proceso de admisión a las universidades. Eso quiere decir que si la prueba tiene 75 preguntas, tú estás dejando de lado ya inmediatamente el 10% de tu prueba. Y ese 10% es fundamental para tu puntaje. ¿Por qué? Porque cuando tú contestas la mitad de la prueba, tú andas alrededor de los 500 puntos. Cuando ya tienes 3/4 de tu prueba correcta, andas alrededor de los 600. Y ya cuando estás en el 20% superior de la prueba, es decir, sobre un 80 correcto, ya estás jugando en 650, 700 y así para arriba. Entonces, no contestar las últimas 10 es jugar un juego peligroso, que es no sacar 700 puntos. Pudiesen ser 720, sí, depende de los demás, como calculen lo que contesten los demás, porque la prueba se normaliza. Eso quiere decir que se agrupan los datos. Bueno, ustedes ya saben, datos y azar, la prueba se normaliza primero y desde ahí se definen los puntajes. No obstante a eso, no podemos hacer ese juego, es como demasiado aventurado. Así que suficiencia de datos es algo que tenemos que saber hacer. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los problemas de suficiencia de datos no se contestan. ¿Ya? Eso es lo primero. Contestar los problemas de suficiencia de datos es perder el tiempo. ¿Por qué? Primera cosa. Cuando tú contestas un problema de suficiencia de datos e intentas responderlo completamente para cada una de las alternativas, estás en realidad contestando 4 problemas a la vez. Cuando estás usando el dato 1, cuando estás usando el dato 2, cuando estás usando los 2 datos juntos y cuando te das cuenta que los datos juntos no funcionan. O sea, 4 opciones que no te aseguran la real respuesta del problema. Así es que primero, los de suficiencia de datos no se contestan, ¿ya? Se analizan. Segundo, veamos las alternativas. Las alternativas son súper importantes. La primera, estos son estándar. El ítem de suficiencia de datos es estándar. 1 por sí sola significa que con la alternativa 1 basta y sobra para contestar la pregunta. La B, que es 2 por sí sola, con la alternativa 2, la opción 2, basta y sobra para contestar el problema. Cuando es ambas juntas, significa que necesitas de las 2 para contestar el problema. La D, que dice cada una por sí sola, significa que pudiste con la 1 por solita, pudiste con la 2 también, entonces cada uno da lo mismo, cual ocupe y voy a obtener la solución. Pero se puede con las 2, pero separado. Y el E, que es el más peligroso, me recuerda los tiempos que yo di la prueba. Yo no di PSU, di PA, se me cayó el carnet. Este ítem también existía, el de suficiencia de datos, y todo el mundo le tiene miedo. A mí, personalmente, no sé, me agradaba. El hecho de no contestar la pregunta a mí me llamaba la atención. Decía, bueno, interesante no contestar la pregunta. Y sí tenerla correcta. No contestar el problema en sí. La E, que se requiere información adicional, significa que no te basta con la 1 ni con las 2, sino que vas a necesitar otra información. A eso se refiere la E. Pero en ningún caso, fíjense que ninguno de ellos es un valor numérico, entonces ninguno necesita la respuesta en sí. Hay muchos que le tienen miedo a este ítem porque dicen, bueno, yo necesito contestarlo y me hace perder tiempo. No. Lo que tú tienes que fijarte en la estructura. Tú puedes hacer unos pequeños cálculos, pero no hacer montaña de cálculos. Si ya está en la montaña de cálculos, ya algo está mal. Eso, ojo con eso. Bueno, veamos. Logaritmo de 125. Entonces, la pregunta del problema es, ¿yo puedo saber cuánto es el logaritmo de 125 si sé que es el logaritmo de 5? ¿Cómo podría saber eso? Los logaritmos en el argumento tienen 2 posibilidades. En realidad son 3, perdón. La puedes escribir como una potencia, lo puedes escribir como una multiplicación o la puedes escribir como una división. Si en alguno de esos 3 chances aparece el 5 y otra cosa conocida, por ejemplo un 10, porque la base es 10, se va a poder con el logaritmo de 5. Entonces separemos, por ejemplo, una potencia. 125 es lo mismo que 5 a la 3. Así que ya la 1 se puede. ¿Ven? No necesité contestarlo. Bastó hacer eso. También para practicar, ¿cierto? Lo podré escribir como una multiplicación. Entonces puede ser 25 por ¿cuánto? Contamos 1, 2, 3.
¿Cuánto es? 25 por 5. Ah, se puede también, sí, ¿cierto? Ahí en ese caso, uno dice para que no haga lo mismo, ¿sí? 25 más logaritmo de 5. Y ese 5 cuadrado, listo. Y se puede pensar como fracción también. Bueno, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo piensen, para que dé un 5. Bueno, entonces tenemos tres opciones, ¿ya? No se les olvide, son tres. Entonces en este caso no es solo la potencia, uno dice, la potencia. No, no es potencia. Por ejemplo, en el caso de, para el 2, como potencia, ¿se puede escribir como una potencia de 2? No, obviamente, ¿cierto? ¿Se puede escribir como una multiplicación de 2 por algo? Podría ser, ¿cierto? ¿2 por cuánto da 125? Pero no tiene que ser una... Tendría que ser eso. Ese no es exacto. No. ¿Se podrá como división? El como división es uno de los más complicados porque uno debe repensar al número. 125, que me dé algo que tenga que ver con el 2. Que tenga que ver con el 2 significa con sus potencias, sus multiplicaciones, por ejemplo, puede ser 2, 4, 8, 16, 32, y así sucesivamente. Las potencias sobre todo. Bueno, 125, si nosotros nos acordamos, existe el decimal que es 0,125, ¿cierto? Que es, ¿sí? Que es 125 parte por 1000. Entonces uno puede decir, por ahí puede haber una relación. Efectivamente. ¿Por qué? Porque 125 es 1000 dividido en 8. 1000 dividido en 8 da 125. ¿Sí? Y es una división, entonces va a quedar así, logaritmo de 1000 más logaritmo de 8. El 8 se puede transformar en un 2 a la 3, así que está listo. Y el 1000 se puede escribir como 10 a la 3, está listo. Porque la base, el argumento es lo mismo. Así que también se puede. O sea, se puede con la 1, se puede con la 2. Es decir, la alternativa correcta debe ser la D, ¿cierto? Cada una por sí sola. Ambas juntas no, porque no necesito que las dos estén juntas. Se puede con el 5, se puede con el 2. O sea, ambas juntas. Entonces no se les olvide, si es que aparece, el logaritmo, entonces el argumento del logaritmo se puede escribir de tres maneras diferentes. Como una multiplicación, como una potencia o como una fracción. Eso no significa que no se pueda escribir de otra manera, pero estamos pensando en virtud de las propiedades de los logaritmos. Si es como potencia, el exponente multiplica, ¿cierto? Si es como división, queda una resta, y si es como multiplicación, queda una suma. Entonces, está relacionado directamente a las propiedades de los logaritmos. Entonces son tres, ¿ya? Entonces, uno podría perfectamente decir, no, es la 1, porque es la más obvia, porque como es 125, 5 a la 3 es rápido, porque esa es la primera que se nos viene a la cabeza, relacionar los logaritmos con las potencias. Pero la división es mucho más engorrosa, ¿cierto? De hecho, yo mismo me la salté acá como una división decimal. No quise jugar ese juego. Bueno, pero para el caso del 2 había que intentarlo, ¿cierto? Porque no se podía por una, no se podía por la otra, había que nos quedaba la última opción. Bueno, entonces ahí estaría la alternativa correcta y la moraleja, no les tengan miedo a los problemas de suficiencia de datos. ¿Por qué? Porque son el 10% de la prueba. Así es que es harto que está en juego, ¿sí? Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden darle like y suscribirse al canal. También recuerden que está www.preunap.cl, el promisario virtual de la Universidad Andrés Bello, gratuito sobre todo, donde están los distintos contenidos con respecto a la PSU, matemática, física, biología, etcétera, 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 química, que les van, lenguaje también, obviamente, que les van a servir en que suban su puntaje. ¿Sí? Recuerden también que pueden dejar sus comentarios, se los vamos a contestar, preguntas, qué sé yo. Y nada más que decir, suficiencia de datos, bienvenido sea. Recuerden, 10% de la prueba se juega en suficiencia de datos, así que hay que hacerlo, ¿cierto? Y que esté muy bien.